Se sorprenderán todo lo que el Antiguo Testamento nos puede enseñar con respecto al preludio a la segunda venida. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por los mensajes, por las impresiones y por los que han compartido durante toda esta semana. Espero que estén iniciando un excelente día de reposo y como lo dice el título, voy a analizar junto a ustedes una pregunta. ¿Cómo se relaciona el relato de José y la segunda venida? Hermanos, y el ejercicio que voy a hacer ahora es básicamente lo que hice algunos días con respecto a estas 7 claves de tercer Nefi con respecto a la segunda venida que les mostré. Y a continuación, hermanos, como siempre lo digo, voy a compartir algo que forma parte de un análisis individual basado en el manual de ayudas para las escrituras con respecto al Antiguo Testamento y otras cosas adicionales que quise agregar para que pudiese tener más sentido con respecto a nuestros días. Así que voy entonces a comenzar hablando de estos 7 elementos que podemos comparar entre el relato de José, el Salvador Jesucristo y por supuesto nuestros días previo a la segunda venida. En primer lugar, quiero referirme a este aspecto. Fueron hijos amados. En Génesis 37:13 nos dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque la había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Habla de un amor del padre Israel por su hijo José. Ahora, en 3 referencias doctrinales, Moisés 4:2 habla de cómo se refiere a nuestro Padre Celestial hacia el Salvador Jesucristo y dice, mi Hijo amado, que fue mi amado y mi escogido desde el principio. Luego, en Mateo dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Luego, en tercer Nefi, cuando visitó las Américas El Salvador, dijo su Padre, nuestro Padre Celestial, he aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oí. Ahora, hermanos, ¿cómo esto lo podemos traer a nuestros días en preparación para la segunda venida? Fíjense lo siguiente. El presidente Nelson, en un mensaje de abril del 2020 que se llama Escúchalo, dijo lo siguiente. Por ejemplo, cada vez que él ha presentado a su hijo unigénito a seres mortales en la tierra, lo ha hecho usando muy pocas palabras. Interesante este aspecto. Cada vez que él ha presentado a su hijo a seres mortales, lo hizo utilizando pocas palabras. Y el presidente Nelson brinda 3 ejemplos. En el monte de la transfiguración, Dios dijo a Pedro, Santiago y Juan, este es mi hijo amado, a él oí. Sus palabras a los nefitas en la antigua ciudad de abundancia fueron, he aquí a mi hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oí. Y a José Smith, en esa declaración profunda que dio inicio a esta dispensación, Dios dijo con sencillez, este es mi hijo amado, escúchalo. Y luego el presidente Nelson agrega, ahora, queridos hermanos y hermanas, consideren el hecho de que en estos 3 casos que acabo de mencionar, justo antes, fíjense este aspecto, justo antes de que el padre presentara a su hijo, las personas allí presentes se hallaban en un estado de temor y hasta cierto punto de desesperación. Hermano, este aspecto es interesante y por eso lo quise resaltar. Justo antes, las personas se hallaban en un estado de temor y de desesperación. Es este el mismo estado, hermanos, en el que muchos van a estar previo a la segunda venida. Desesperación, conmoción, miedo, temor. Es básicamente lo mismo que ocurrió previo a estas 3 menciones que el presidente Nelson hace. Ahora, yo no he encontrado alguna referencia doctrinal que indique que cuando venga el Salvador, el Padre, nuestro Padre Celestial, lo va a presentar de esta manera. Sin embargo, hermano, yo tengo una impresión de que esto puede ocurrir,
porque ya ha ocurrido en varias ocasiones, como lo remarcó el presidente Nelson. Así que es justamente este estado de conmoción, de desesperación y de temor que va a ocurrir y que va a haber previo a la segunda venida. Y por lo general escuchamos que la segunda venida va a ser repentina, va a ser como ladrón en la noche, vendrá y colocará sus pies sobre el monte, se partirá. Sin embargo, no hay menciones de que nuestro Padre Celestial lo vaya a presentar. Sin embargo, me gustaría conocer sus impresiones al respecto. ¿Piensan ustedes que cuando ocurra la segunda venida escucharemos la voz del Padre Celestial presentándolo como lo ha hecho en otras ocasiones? Me gustaría que lo indicaran en los comentarios y también si tienen una referencia doctrinal que pueda apoyar esta idea o pensamiento, igualmente lo pueden dejar en los comentarios. Entonces, este sería el primer aspecto con respecto a la experiencia del relato de José y la segunda venida. Luego encontramos que hubo profecías y sueños. ¿De parte de quién? Fíjense, cuando José tenía 17 años, tuvo dos sueños. En Génesis 37 se nos dice, he aquí que mi manojo se levantaba y quedaba erguido, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Y luego tuvo otro sueño. En este sueño dijo lo siguiente, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ahora, con respecto a la segunda venida, en Mosía 27:31, el Señor nos dice, sí, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ante Él. Sí, en el postrer día, es decir, en estos últimos días, cuando todos los hombres se presenten para ser juzgados por Él, entonces confesarán que Él es Dios. ¿Cómo se relacionan estos dos elementos, hermanos? Lo que recibió José a los 17 años fue claramente una revelación, una, un evento que iba a ocurrir en el futuro, una revelación de que efectivamente en algún momento él iba a estar en el centro y sus hermanos se iban a inclinar ante él. Así como se ha profetizado por muchos profetas y dispensaciones pasadas, que cuando venga el Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ante él. Así que hermanos, que este elemento de las profecías y sueños podemos hacer alusión a todos los profetas que inclusive el presidente Allen H. Oaks, de ahí hacia atrás, todos los profetas en esta dispensación y dispensaciones pasadas nos han advertido, nos han hablado de lo que va a ocurrir cuando el Señor venga. Así como ocurrió junto a José y sus hermanos, que se inclinaron ante él y él lo recibió a los 17 años, así nosotros hemos recibido las escrituras y también advertencias proféticas de que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará cuando él venga. Así que hermanos, esta es una referencia, al menos de mi parte, directa que encontré entre el relato de José y las profecías que se han dado sobre su segunda venida. Y aquí sería el elemento número 2. Ahora, hombres conspiradores se unieron contra ellos. Y este aspecto es interesante, hermanos. Y fíjense lo que ocurrió en el relato de José. Y cuando ellos lo vieron, es decir, sus hermanos, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y al Salvador Jesucristo encontramos en Mateo lo siguiente. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote que se llamaba Caifás y se confabularon para prender con engaño a Jesús y matarle. Casi, hermanos, menciona las mismas palabras en ambos relatos. En el relato de José se dice que sus hermanos conspiraron. En el relato del Salvador en Mateo dice que confabularon. Y luego indica, en José, en el relato de José en Génesis dice contra él para matarle, y en el relato de Mateo para prender con engaño a Jesús y matarle. Es decir, hermanos, encontramos que lo que vivieron tanto José como el Salvador Jesucristo
fue casi un paralelo, una similitud demasiado, ¿verdad? Evidente de que es un modelo. Ahora, hermanos, ¿cómo lo podemos comparar a nuestros días? El adversario está cuadriplicando sus esfuerzos por desestabilizar testimonios e impedir la obra del Señor. Está armando a sus secuaces con potentes armas para evitar que participemos del gozo y del amor del Señor. Así que, hermanos, nosotros no somos la excepción en esta preparación para la segunda venida. Estamos viendo también cómo Satanás está cuadriplicando sus esfuerzos y utilizando a muchos de sus secuaces, sus legiones espirituales y también en cuerpos de carne y huesos en esta tierra. Muchos de sus seguidores, hermanos, hoy están levantando sus armas contra los santos de los últimos días, contra los cristianos en el mundo, contra toda aquella persona que profese seguir al Salvador Jesucristo. Así que estos conspiradores que quisieron quitarle la vida a José, los mismos que le quitaron la vida al Salvador Jesucristo, hermanos, son los mismos secuaces del adversario que hoy pretenden detener la obra. Sin embargo, usted y yo conocemos el resultado. Y este sería, hermanos, el tercer elemento de este modelo o de este paralelo. En cuarto lugar, encontramos lo siguiente. Ambos, ambos personajes, José y el Salvador Jesucristo, fueron traicionados por hombres llamados Judá. En el manual, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, de ayudas para las Escrituras, dice lo siguiente, una referencia. Judas es la forma griega del nombre hebreo Judá. Entonces, aquí vemos este paralelo casi perfecto entre Judá y Judas. En el relato de José se nos dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Dando como haciendo estas preguntas para confabularse contra su hermano. Luego indica, hermanos, algo que ocurrió y dice que le vendieron sus hermanos a los ismaelitas por 20 piezas de plata. En el relato del Salvador encontramos lo siguiente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces vemos este paralelo, hermanos, entre quién lo traicionó, Judá a José y Judas al Salvador Jesucristo, y la cantidad de dinero por el cual ocurrió esa traición. Los hermanos de José lo vendieron por 20 piezas de plata y Judas vendió al Salvador Jesucristo por 30 piezas de plata. Ahora, hermanos, ¿cómo comparamos esto a nuestros días en preparación para la segunda venida? Fíjense lo que ha dicho el presidente Nelson, y esto lo dijo en un mensaje que se llama Se necesitan pacificadores. El mensaje del Salvador es claro. Sus verdaderos discípulos edifican, elevan, alientan, persuaden e inspiran, por muy difícil que sea la situación. Los verdaderos discípulos de Jesucristo son pacificadores. Hermanos, ustedes recordarán cuando el Salvador lo fueron a buscar en el jardín que estaba él con sus discípulos, uno de sus discípulos sacó una espada y le cortó la oreja al centurión. Luego el Salvador inmediatamente le pidió que guardara la espada y sanó la oreja del centurión, de este soldado que lo fue a buscar. Ahora, esta cita me encanta, hermanos, y la manera en que el presidente Nelson menciona a los discípulos de Jesucristo en estos últimos días lo hace anteponiendo una palabra y dice verdaderos, verdaderos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que así como en la antigüedad existía un discípulo llamado Judas, que era discípulo, lo seguía, caminaba con él, era testigo de los milagros, era testigo de sus enseñanzas, de las palabras, no era un verdadero discípulo convertido de Jesucristo, no era un defensor de él. Y eso mismo, hermanos, podemos estar atravesando hoy en día ante todas las situaciones que continuamente nos estamos enfrentando
y estamos expuestos a todos estos ataques, como lo vimos en la cita anterior, de Satanás. Se está requiriendo, hermano, por eso su mensaje se llama, se necesitan pacificadores. Hermanos, estamos viviendo ahorita en un mundo donde literalmente Satanás nos está presionando y atacando por todos los frentes, incluso dentro de la iglesia, incluso dentro de nuestras propias filas, dentro de nuestra familia, estamos recibiendo ataques constantes. Sin embargo, el mensaje para usted y para mí de parte del Señor en su momento, por el presidente Nelson igualmente, fue de que si nosotros somos verdaderos discípulos, no como Judá que se confabuló con sus hermanos, no de Judas que vendió al Salvador, sino verdaderos discípulos de Jesucristo, hermanos, vamos a edificar, elevar, alentar, persuadir e inspirar. Y dice el presidente Nelson, por muy difícil que sea la situación. Estos son los verdaderos discípulos. Y una advertencia adicional quiero compartir con ustedes. ¿Por qué necesitamos una fe tan firme? Dijo en abril del 2020 en La Leona. Porque vienen tiempos difíciles. Rara vez en el futuro será fácil o popular ser un santo de los últimos días fiel. Cada uno de nosotros será probado. El apóstol Pablo advirtió que en los últimos días aquellos que con diligencia sigan al Señor padecerán persecución. Esta misma persecución puede aplastarlos en una silenciosa debilidad, tanto como motivarlos a ser un mejor ejemplo y más valientes en su vida diaria. Hermanos y hermanas, si hoy ustedes, ¿verdad?, están atravesando, están padeciendo persecución, venga de donde venga, hermanos, no se refugien en la debilidad. No crean que están solos, hermanos. Al contrario, utilicen esto para reconocer una de las señales más evidentes de este preludio a la segunda venida. Vienen tiempos difíciles, dijo el presidente Nelson en abril del 2020. Hermanos, ya los tiempos difíciles han llegado. Los estamos viviendo y aún se van a agudizar. Sin embargo, el mensaje es el mismo, no caduca, se mantiene en el tiempo. Necesitamos ser pacificadores. José, cuando fue vendido, se mantuvo en silencio. De hecho, cuando se encontró nuevamente con sus hermanos, nunca les reprochó, al contrario, los abrazó, lloró con ellos y los perdonó. Lo mismo hizo cuando era bofeteado, escupido, crucificado y azotado a latigazos el Salvador Jesucristo. Permaneció callado, soportando la dura prueba que le estaba ocurriendo. Así, hermanos, nosotros debemos en estos momentos a veces quedar callado ante el abuso, ante la contención, o mejor dicho, debemos evitarla y salir de ahí, porque es la manera en que Satanás busca hacer que cedamos y que nuestros cimientos sean debilitados. No estoy diciendo con esto, hermanos, que seamos sumisos ante la injusticia. No, me refiero a ser verdaderos discípulos, como dijo el presidente Nelson, siendo pacificadores. Y también como lo mostró en su relato, en el ejemplo, José y el mismo Salvador Jesucristo. Así que esta sería entonces el cuarto elemento de este modelo. Ahora, el hermano mayor de José y el apóstol de mayor antigüedad. Cuando José fue colocado en un foso, Rubén, dice en Génesis, volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Rubén, su hermano mayor. Ahora, cuando falleció el Salvador y estaba colocado en el sepulcro, luego de haber resucitado, dice Juan 26, entonces llegó Simón Pedro, siguiéndole, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pedro, quien en ese momento, ¿verdad?, era el de mayor antigüedad, el apóstol de mayor antigüedad, y Rubén, el hermano mayor de José.
Esto, hermanos, es una evidencia para nosotros en la actualidad que el testigo especial de Jesucristo, porque es el mensaje que hay de fondo en estas dos experiencias o relatos. Cuando Rubén vio que en la cisterna, en este foso, no estaba su hermano, él fue el primer testigo. Igualmente Pedro, cuando vio el sepulcro vacío, fue el primer testigo. Eso, hermano, es una evidencia para nosotros de quién es el testigo principal de mayor antigüedad. Y es el presidente Dallin H. Oaks. Junto a sus consejeros y a los 12 apóstoles representan estos testigos especiales de los cuales nosotros debemos esforzarnos por escuchar sus palabras y obedecerles. Este sería entonces, hermanos, el quinto elemento de este modelo, que en preparación para la segunda venida encontramos un refugio seguro. Ellos son los testigos especiales de Jesucristo, especialmente el profeta, el apóstol de mayor antigüedad, es el atalaya en la torre que nos preparará, así como lo hizo el presidente Nelson, para los días finales previo a la segunda venida. Ahora, hermanos, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Es una frase que extraje directamente del Génesis. ¿Y de qué trata? Fíjense. Faraón tuvo un sueño, fue llamado José para interpretarlo, y en la interpretación José dijo lo siguiente: He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y luego agregó una instrucción: provéase ahora Faraón de un hombre prudente y sabio, y póngalo a cargo de la tierra de Egipto. Quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y esté aquella provisión en depósito para el país. Miren las instrucciones que José no solamente brinda la interpretación del sueño, sino que adicionalmente brinda por el Espíritu instrucciones adicionales. Dice que venía 7 años de abundancia y que durante ese tiempo se debía buscar a un hombre prudente y sabio, ponerlo a cargo de la tierra. Dice, quinte la tierra y la provisión es colocarlas en depósito. Si ustedes van a sus escrituras digitales, se van a dar cuenta que cuando menciona la palabra quinte, se refiere, o sea, guarde la quinta parte de la abundancia de la tierra. Y en el versículo 36, cuando dice depósito, hace alusión a 3 Nefi 4:18 y a la palabra bienestar. Hermanos, esta interpretación de José, ¿verdad? Es interesante porque las instrucciones que José dejó eran para que hubiera un administrador temporal de todas las tareas de bienestar y de preparación que se debían llevar a cabo durante esos 7 años de abundancia. Ahora, en la actualidad, ¿quiénes llevan esa tarea? Esa tarea la lleva a cabo el obispado presidente. Y en ese momento, cuando el antiguo obispo presidente Gerald Causé era obispo presidente, dijo lo siguiente: la mayor parte del crecimiento que tiene la iglesia ahora se debe a que nos encontramos actualmente en el periodo de prosperidad más largo jamás registrado en Estados Unidos, dijo en ese momento el obispo presidente. Así que, hermanos, lo que estaba literalmente mencionando José eran las tareas que ahora desempeña el obispado presidente con respecto a toda la mayordomía temporal de la iglesia. Obviamente, no solamente de preparación, sino también de mantenimiento de la obra misional, edificios, incluso la construcción de templos. Ahora, la siguiente parte del sueño de Faraón es la siguiente. José lo interpreta de la manera siguiente: y seguirán tras ellos 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Ahora, en nuestros días, esto, hermanos, lo podemos asemejar a lo siguiente. En Apocalipsis 8 hablamos de los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocarlas. Esta es la revelación que Juan recibió. Y también en el capítulo 16, Juan
ve lo siguiente, o mejor dicho, oye lo siguiente. Y oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Hermanos, ¿cómo podemos comparar este sueño que interpretó José con lo que viene? Hermanos, justamente esos 7 años de hambre, nosotros para nuestros días serían las 7 trompetas o las 7 copas que se mencionan en el libro de Apocalipsis, que van a preceder a la segunda venida y que en mi opinión personal todavía no han iniciado. Estamos viendo los eventos previos o, como dice el libro de Mateo, los dolores de parto. Ahora, el obispo Christopher Waddell, actual obispo presidente, dijo lo siguiente: llegará un momento en que todos estos recursos, reservas, serán necesarios. No sabemos cuándo ni exactamente en qué forma, pero si piensas en la historia bíblica de los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez, hay tantos ejemplos en las escrituras que nos esforzamos por seguir, ya sea la parábola de los talentos o la de no enterrar el talento. Vimos lo que el Señor le hizo a esa persona. Vimos lo que el Señor dice. Queremos estar preparados para cualquier contingencia. Hermanos, y este líder, Christopher Waddell, es el actual obispo presidente. Fue llamado recientemente, eh, luego del llamamiento al apostolado del elder Gerald Cusé. Así que, hermanos, efectivamente, como parte de esa preparación, los profetas en la actualidad, ¿verdad?, nos están preparando para esos años de conmoción a nivel mundial, en donde se va a requerir todos estos recursos que han venido siendo almacenados y preservados por la iglesia, no solamente para el bienestar de los santos y la obra del Señor en la tierra, sino también para los hijos de Dios en todo el mundo, como actualmente se lleva a cabo. Así que, hermanos, esa obra de preparación temporal que llevó a cabo José en Egipto, de guardar, de almacenar, de llevar a cabo toda esta preparación, es lo que a partir de ahora va a estar encabezando el elder Christopher Waddell como obispo presidente, al igual que sus consejeros. Ahora, José se reveló a sus hermanos cuando vinieron por segunda vez, y esto es una referencia directa, hermanos, a la segunda venida. Dice la anécdota, el relato de José: al darse a conocer José a sus hermanos, se dio a llorar a gritos. ¿Vive aún mi padre?, preguntó. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Esto lo pueden encontrar en Génesis 45, del 1 al 4. Ahora, esta referencia, hermanos, es lo que ocurrió luego de que los hermanos de José fueran por segunda ocasión a Egipto. Ellos van en la primera ocasión, José le pregunta por el hermano menor y por su padre, manda a buscar a su hermano menor, y cuando ellos vuelven con ese hermano menor, ahí José, ¿verdad?, en medio de otras situaciones durante el relato, se manifiesta y se da a conocer a sus hermanos. Es la segunda ocasión, o mejor dicho, la segunda visita de sus hermanos a Egipto. Ahora, una profecía similar encontramos en Doctrina y Convenios 45, del 51 a 53, y dice lo siguiente: y entonces me mirarán los judíos y dirán, ¿qué heridas son estas en tus manos y en tus pies? Entonces sabrás que yo soy el Señor, porque les diré, estas son las heridas con las que fui herido en casa de mis amigos. Soy el que fue levantado, soy Jesús que fue crucificado, soy el Hijo de Dios. Y entonces llorarán a causa de sus iniquidades y se lamentarán porque persiguieron a su rey. Hermanos, la similitud en estos dos bloques de escrituras es tremendo. Si ustedes hacen un screenshot directamente en la pantalla, una fotografía, un capture, se van a dar cuenta de la similitud de los dos eventos. Cuando José se presenta a sus hermanos,
a cuando el Señor venga por segunda vez. Ese momento, hermanos, para los judíos será terrible por todo lo que ya sabemos que ha acontecido con ellos. Sin embargo, hermanos, para nosotros ahora debe ser un momento de gozo y debemos estar esperando y anhelando este momento como ningún otro. No seamos nosotros de ese grupo que ha herido, ¿verdad?, al Salvador, desobedeciendo sus mandamientos, a sus profetas, que lo ha rechazado, que literalmente lo ha ignorado. Seamos del grupo que lo espera con ansias y que llena de aceite sus lámparas en preparación para su regreso. Así que, hermanos, esta similitud entre la segunda visita de los hermanos de José a Egipto está comparado literalmente, hermanos, a la segunda venida. Mis amigos, me gustaría que ustedes me pudieran dejar en sus comentarios sus impresiones con respecto a estas similitudes entre la experiencia o el relato de José, el Salvador Jesucristo, y lo que estamos viviendo ahora en preparación para la segunda venida. ¿Qué notan ustedes adicionalmente que yo he pasado por alto? ¿Qué impresiones adicionales a ustedes les queda? Hermanos, yo les testifico de que en verdad las Escrituras nos muestran un modelo de preparación para la segunda venida. El Antiguo Testamento es un libro maravilloso que el próximo año vamos a analizar, a leer, no solamente en nuestros hogares ni en la iglesia, sino que también acá voy a compartir muchas impresiones con respecto a este programa de estudio del Ven Sígueme, y ya ansío que llegue ese momento para poder seguir aprendiendo junto a ustedes y al mismo tiempo seguir llenando de aceite mi lámpara y nuestras lámparas espirituales en preparación para la segunda venida. Testifico de que el Salvador vive, que en la actualidad hay un profeta viviente y revelador que nos está preparando, como dijo el presidente Ayrin, para esta fase final, preparación final que él mencionó, previo a la segunda venida del Salvador. Testifico de estas cosas y las comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado. Los invito a que puedan compartir este video para que otras personas tengan acceso a este contenido. Reaccionen con un me gusta y me gustaría que dejaran saber sus impresiones en la cajita de comentarios. Gracias y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.